VES Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de la salud, saludando cordialmente al doctor Pablo Herrera. En esta ocasión, y siguiendo el hilo de la anterior conversación, vamos a abordar acerca de las un poco consecuencias que nos trae en la salud la diabetes. ¿Cuáles serían los primeros síntomas, las clases de diabetes, etcétera? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus 2 y la diabetes 1. La una es genética, la otra adquirida. Es para más o menos sintetizar y para la mejor comprensión que se tenga. Desde el punto de vista de lo genético, es decir, el niño, o sea, nace con ese tipo de diabetes que empieza a manifestarse muchas veces desde el momento en que nace. O sea, nacen con una obesidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues desde el comienzo se empieza a hacer los análisis y se determina el tipo, si es que es o no diabetes. En el caso de la adquirida, desgraciadamente, o sea, se presenta por muchas causas. Entre esas, algún rato que estábamos conversando, le manifestaba sobre, por ejemplo, una de las causas es la obesidad, ¿no? Otra de las causas, por ejemplo, es el sedimentarismo. Existen concomitantemente a esta diabetes, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Existen causas que desgraciadamente se presentan muy a menudo, como por ejemplo las dos, ¿no? Que una persona ha dejado de hacer deporte o nunca lo ha hecho deporte, y esta misma persona ha cambiado de alimentación y está llegando a una edad, por ejemplo, pasado los 30 años, en donde prácticamente, o sea, todo lo que él se alimenta y que es una mala alimentación, o sea, empieza a engordarse y empieza a aparecer la obesidad. Y desgraciadamente digo, o sea, la obesidad es la causa principal, o sea, la causa desencadenante de la diabetes, tomando en cuenta de que, por ejemplo, hay personas que tienen un antecedente genético de diabetes, ¿no? Es decir, padre y madre o uno de los dos que es diabético tiene algo que ver en cuanto a que el paciente puede también desencadenar con una diabetes. Y más aún, por ejemplo, si es que nosotros le vemos que este paciente empieza a tener una obesidad, un sobrepeso, desgraciadamente este paciente es un paciente candidato a ser diabético. Entonces, pero también podemos manifestar lo siguiente, de que no porque el padre o la madre o un familiar cercano es diabético, también él va a ser diabético. No es así. O sea, tiene la posibilidad de ser diabético, es propenso, ¿no? Es propenso, pero no para que ya digamos va a ser diabético. Pero para que no llegue a ser diabético se necesita ser controlado, por lo menos todo aquel familiar de paciente diabético tiene que ser controlado mediante laboratorio una vez al año por lo menos, o sea, de la glucosa. Si dado el caso vemos de que existen, decía, causas como por ejemplo el sedimentarismo o que sea la obesidad, definitivamente tenemos que entrar a trabajar en ese sentido a fin de evitar el desencadenamiento de la diabetes de tipo familiar, genética, que puede tenerle ese paciente. Se puede decir que estos son los primeros síntomas, una concentración de sangre elevada, de azúcar en la sangre. Claro, o sea, hay otros síntomas, digamos, por ejemplo, o sea, paciente que empieza a tener mayor cantidad de sed, ¿no es cierto? Paciente que, por ejemplo, empieza a tener mucha hambre. Paciente que, por ejemplo, puede ir a orinar muy a menudo. O sea, son síntomas que se puede considerar que son uno de los indicios son propensos o son pacientes que ya están en camino de la diabetes. O sea, por eso es que nosotros manifestamos de que paciente con polidipsia, poliuria
y polifagia, que son los síntomas que le manifestaba. O sea, son pacientes que ya debe hacerse exámenes para determinar si tienen o no diabetes. Cuando un paciente al comienzo, por ejemplo, se encuentra que su glucosa ha aumentado, o sea, se tiene la facultad de encontrar la causa. Si la causa es la obesidad, definitivamente a cortar la obesidad y a bajar de peso. Hacer dieta para que el paciente disminuya de peso, y de esa manera, sin medicina, nosotros estamos prácticamente cortando el avance de la diabetes. Si dado el caso el paciente, y concomitantemente a eso podríamos, por ejemplo, manifestarle de que dentro de la dieta, o sea, el paciente deberá hacer ejercicio. Entonces nosotros ahí estamos trabajando a fin de que a través del ejercicio también nos ayude el organismo a que tenga un mejor metabolismo. ¿Se puede hablar de niveles de diabetes, prediabetes, tal vez? Bueno, no se manifiesta así exactamente, pero por ejemplo, decíamos, los hijos de pacientes diabéticos son propensos, es decir, ya sabemos que que pueden tener algún rato si es que existen estos desencadenantes, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos un examen de laboratorio y vemos de que de los niveles altos ya ha pasado, definitivamente es un paciente que ya está entrando a la primera fase de una diabetes. Desde luego allí existen estándares, por ejemplo, de 80 a 100, de 70 a 110, etcétera, etcétera. O sea, los límites más bajos y los límites más altos de glucosa en sangre. Cuando se determina eso y se ve que los niveles han subido, empezamos ya a pensar de que hay la posibilidad de tener al frente nuestro a un paciente prediabético. He escuchado también acerca de la diabetes gestacional, doctor. Sí, pero por suerte la diabetes gestacional, o sea, es pasajera, ¿no? Es pasajera, se presenta durante el tiempo de la gestación y puede desaparecer después de la gestación. Sí. Cuando eso sucede, desgraciadamente, se tiene todas las probabilidades de que el hijo también sea diabético. Esa es la posibilidad de que tenga esa madre que ha dado a luz. ¿Recomendaciones para concluir esta entrevista? Las recomendaciones: tener una dieta balanceada, una dieta adecuada, saber cuál es el peso que nosotros deberíamos tener en relación a la talla, asistir periódicamente donde el médico. Si se tiene antecedentes de diabetes por parte de los familiares cercanos, hacerse un examen normal de glucosa anualmente, no engordarse, ¿no? Hacer deporte diariamente y siempre estar atento a cualquier síntoma de los que ya habíamos manifestado. Y si dado el caso existe mucha sed, mucha hambre, o voy al baño a cada instante, o sea, asistir donde el médico. ¿Cómo no? Vamos a agradecer al doctor Pablo Herrera, quien nos ha recibido en su consultorio a fin de abordar diferentes temas en el ámbito de la salud, y en esta ocasión el de la diabetes, consecuencias, síntomas y algunas recomendaciones. Gracias, doctor. Gracias a usted. Ves Televisión.